Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en su sección Vida en Pareja y como siempre para mí es un gran gusto compartir esta sección con la persona que comparto mi vida, es mi esposo, Rogelio Aros, mi amor, bienvenido aquí frente al espejo. Muchas gracias, Ana María, gracias a los televidentes por permitirnos llegar a sus hogares por este medio, gracias. Así es, a todos nuestros amigos de allá de Ensenada, del sur, Ensenada sobre todo, que nos ven muchísimo, ¿verdad? Les mandamos un gran saludo hasta allá. Y a los internautas que nos ven ahí a través de las redes, a través de YouTube. Así es, en nuestro canal de YouTube, Frente al Espejo TV, de todas las redes sociales, ahí donde ponemos el programa. Nos encanta que nos pongan sus comentarios y los temas que quieren que tratemos. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que por supuesto que tiene que ver con la vida en pareja, pero pues es un tema que estamos viviendo en México y no es precisamente un tema exclusivo de las parejas, ¿no? Es un tema que nos afecta a todos. Yo no soy una experta en política, pero bueno, mi esposo sí lo es. Y este año, aunque siempre nosotros tratamos de estar dando mensajes positivos, no somos unas personas que tratemos de vivir fuera, o sea, que podamos vivir fuera de la realidad, porque de hecho, pues también nosotros lo sentimos, ¿no? Esto de las reformas hacendarias, ahora sí que todo el paquete con el que nos recibieron nuestros gobernantes en el 2014, pues ha estado muy pesado. Pero alguien que sí sabe y conoce muy bien de este tema, bueno, pues eres tú, mi amor, entonces vamos a comentarlo, gracias. Porque la verdad es que va uno al supermercado y pues o sea, todo está carísimo. No nada más los limones, ¿no? Todo está carísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que, mira, desafortunadamente en México se han tomado medidas muy sencillas, muy simplistas. En el mundo se ha demostrado, es decir, en las economías que han tenido éxito, se ha demostrado que cuando tú subes impuestos se desencadena una espiral inflacionaria. Y obviamente que la economía tiene un retroceso, tiene una compactación, si se puede decir así, porque obviamente que disminuye el poder adquisitivo. Al disminuir el poder adquisitivo la gente compra menos. ¿Por qué? Porque todo está muy caro. Cuando nos vendieron la idea del impuesto al valor agregado que iba a ser benéfico para la frontera con 5 puntos más, todos yo creo que estuvimos en desacuerdo. Sin embargo dijimos, bueno, 5% más pues realmente no es tan gravoso. Pero ¿qué pasa? Hay productos que se duplicaron, otros que subieron el 50%. Es muy poco el producto que subió nada más el 5% del IVA. El IVA es un problema que lo paga el consumidor, no lo paga el fabricante, no lo paga el expendedor, lo paga el consumidor, es un impuesto al consumo. Por comprar algo yo tengo que pagar un impuesto, fíjate qué contrasentido. Claro. Obviamente que es un impuesto que se usa en todo el mundo, porque todo el mundo lo paga, todo el que consume. Pero vaya, por ejemplo en China, lo que hicieron es disminuir el impuesto sobre la renta y disminuir el IVA o el impuesto al consumo y obviamente universalizarlo, es decir, no anduvieron que con las medicinas y los alimentos, no, todo le pusieron el 7.5% o el 8% como en Estados Unidos y se evitaron problemas, porque ese régimen de subsidio engañoso de que en alimentos no vamos a pagar IVA y que en medicina no vamos a pagar IVA es una vil mentira. Claro. Porque durante el proceso de los medicamentos ahí va metido el IVA que te da el que vende, por ejemplo, la materia prima, los químicos. Y ahí va el IVA que te cobra el que te da una factura por transportarte la mercancía. Sí está el IVA ahí, nada más que está oculto. Entonces yo creo que ese es el problema que ha acontecido. Los políticos siguen ellos creando fórmulas ya muy desgastadas, más bien aplicando fórmulas muy desgastadas, que es la más sencilla, que es subir impuestos para cubrir el déficit presupuestario y para pagarle más a los que más ganan, que son los mismos políticos. Claro, y después aparece también algo que la verdad sí parece como una burla para el pueblo mexicano. Aparece nuestro presidente en una revista de circulación mundial, de la revista Time, y dice que está salvando a México. Mira, yo platicando con analistas en la materia de impuestos, nos están diciendo que las reformas en el que están subiendo los impuestos van a causar un buen impacto dentro de 5 años. O sea, cuando ya no estén las actuales autoridades. Entonces, y yo no creo, sinceramente. Yo tampoco lo creo. Yo no creo porque si bien es cierto que el actual partido en el gobierno ha sido un gran reformador, y hay que decirlo, han tenido mucho oficio para reformar, como lo hizo Salinas de Gortari en los 80s,
¿Y qué pasó con México? Estábamos pésimos, Bueno, y seguimos pésimos. La clase media está desapareciendo, sí, y la clase pobre ha aumentado. Es cierto, como país, para beneficio del contexto internacional, sí tenemos una macroeconomía, digamos, dinámica y fuerte, pero eso no le sirve de nada a los mexicanos de la clase media para abajo. Pues, le sirve a los ricos y a los muy ricos. Para que se hagan más ricos. Que son la minoría. Se estima que el 90% o el 95% de los mexicanos viven con el 5% de la riqueza nacional, y el 5% tiene capturado el 95%. Dios santo. Entonces obviamente que es una injusticia social tremenda, y que no vemos que se vaya a resolver, porque no vemos la voluntad. Y no me refiero a partidos, no. Me refiero al sistema político mexicano, porque ya nos gobernó otro partido y fue el que aumentó el IVA al 16% en otros lados, más no en la frontera. Ahora el partido que está en la oposición, que subió el IVA, se opuso gratamente al 5% extra del 11% que pagábamos, pero ellos fueron los que aumentaron el IVA finalmente. Ya se les olvidó, o sea, siempre tratando de llevar, como dicen, agua a su molino, beneficios para su partido, para seguir ganando elecciones, pero perjudicando al pueblo. O sea, la verdad es que yo veo la situación muy difícil. Ahora, nos quisieron tratar como un país de primer mundo, cuando somos un país todavía de tercer mundo. Entonces, de diciembre a enero nos aumentan el IVA al 16% aquí en la franja fronteriza. También nos dicen, no, pues ya, la facturación va a ser electrónica. Entonces va uno al SAT, que me acaba de suceder, no hay citas, acabo de pasar 3 horas ahí y me tengo que ir ya mentalizada de que voy a durar otras 4 horas más para que me puedan dar mi firma electrónica. Me dice la señorita el día que fui, me dice, yo de muy buena manera, porque dije, bueno, ya, Dios mío, dame paciencia, porque sí se desespera uno, es la verdad. Y le pregunto, señorita, ¿por qué pasa todo esto? Me dice, es que, señora, es que les estamos dando un servicio. O sea, eso es lo que les dicen a ellos. Y claro que no, le digo, señorita, no nos está dando un servicio. O sea, aquí venimos a pagar impuestos. De todos los impuestos que pagamos todo el pueblo, de ahí están ustedes recibiendo su sueldo. O sea, no nos están dando un servicio social, no es gratuito. O sea, es dinero que vamos a entregar al gobierno, por eso se llaman impuestos. Entonces sí, no se puede así hacer cambios tan rápido. Digo, no se debe, porque los pueden hacer. Y desafortunadamente, lo que comentábamos la otra vez tú y yo desde que recuerdo que yo era una niña, pues era Echeverría, era el presidente, y yo recuerdo a mi padre decir, es que estamos en crisis, hubo una tremenda devaluación, después con López Portillo nacionalizaron la banca, o sea, era un golpe detrás de otro, y así lo hemos venido escuchando cada sexenio. Tenemos 38 años en crisis. O sea, 38 años en crisis. ¿Qué país tan aguantador somos? O sea, que en 2016 nosotros vamos a tener 40 años de crisis, porque no vamos a salir de la crisis en estos 3 años. Pues siguen, no. Y yo creo que hasta que nosotros nos vayamos de este mundo va a seguir la crisis. Desafortunadamente no hemos tenido una buena conducción. No. Alguien dirá, no, pues nosotros somos los mejores. No es cierto, no hemos tenido buenos gobiernos. No hemos tenido buenos. Y póngale PRI, póngale PAN, póngale el partido que ustedes quieran. Desafortunadamente no hay, yo creo, una intención de que las cosas mejoren. O tal vez la hay como oposición, ¿no? Cuando un partido es oposición, pues es muy bonito, se opone a las reformas, se opone a que los políticos roben, a que los políticos se corrompan. Y resulta que ahora, por ejemplo, al menos se rumora que los panistas que están ahorita, no los panistas militantes, a los que yo les tengo mucho respeto, los dirigentes panistas y los miembros del Congreso, los diputados, están obstaculizando las reformas secundarias, es decir, las reformas de las leyes federales que harían, digamos, realidad las reformas estructurales, las reformas constitucionales, precisamente porque están investigando el caso de oceanografía, en donde al parecer, y digo al parecer porque no me consta, yo no tengo pruebas, están inmiscuidos prominentes panistas o expanistas. Y también los hijos de Martita Sagún. Parece ser que sí, yo no lo puedo, pero están ellos ya, lo que dicen los otros miembros de los partidos, que los están condicionando a que si quieren las reformas para mejorar nuestro país, entonces tendrán que darles impunidad a los que asaltaron, a los que robaron, a los que se corrompieron en nombre del PAN. Y yo creo que esa es una ofensa para los panistas. Por supuesto. Porque la mayoría de los países que yo conozco está en crisis. Claro, los dirigentes que han tenido cargos públicos, pues no. Pero son los mismos, perdón, la verdad, pero bueno, son los mismos. A lo que yo me refiero es que si ellos quieren verdaderamente congratularse con el pueblo,
pues que la gente, que no, por ejemplo, no quieran comprar impunidad, que el que la haya hecho, que la pague. Así debe de Ahora, ser. pues obviamente el PAN fue creado con nobles ideales de superación de los mexicanos. Una de sus banderas fue la honestidad y el combate a la corrupción. Ya se les olvidó, o no lo conocen. Entonces, yo creo que no debe haber impunidad. O sea, si ellos quieren, a la gente ya no se chupa el dedo, si ellos quieren volver a redimidos y arrepentidos de las tropelías que hayan hecho los que lo hicieron, yo no creo que todos, pero algunos sí, o muchos, pues que verdad que lo hagan, que lo demuestren, no metiéndose y dejando a las autoridades que actúen, y que si los hijos de Marta o Fox o Marta o quien sea tenga que ir a cárcel, que los metan a la cárcel. Ahora, eso es no puede haber impunidad. Eso es a nivel nacional. ¿Qué pasa con los municipios? Por ejemplo, todos nuestros amigos de Ensenada que nos están viendo, bueno, pues saben que el gobierno anterior, que fue encabezado por el señor Pelayo, pues estuvo lleno de corruptelas. En Tijuana, el gobierno anterior, con Bustamante, también. Entonces nos dicen que encontraron esto, que encontraron aquello, pero ¿qué pasa? O sea, bueno, en el caso de Ensenada, y hay que felicitar al profesor Irate y al síndico procurador que presentaron la denuncia correspondiente. No, pues muy bien. Y ahora serán las autoridades, las competentes, las que determinen. Se habla de muchas cosas. Tampoco podemos nosotros asegurar que pasó eso con Pelayo, pero para eso están las autoridades que investiguen y que recaben pruebas. Y si tienen las pruebas, pues que actúen conforme a la ley. Si no, nunca de los nunca vamos a tener un Estado de Derecho. Tiene que haber un ejemplo. Al que se roba una pera o una manzana, eso sí lo meten a la cárcel. Exacto. O al que se roba una batería de un carro, lo meten a la cárcel y le dan 2, 3 meses. O al que se roba un tanque de gas, le dan 1 año. Está bien. Y a los que se roban miles de millones, como a Moreira, por ejemplo, en Coahuila. O sea, no es que nosotros estemos defendiendo a las personas que roban. No, o sea, robar es un acto ilegal, es ilícito, no se debe de robar. Mucha gente lo hace, a lo mejor en los supermercados, hasta lo hacen por hambre, porque ahorita la crisis está muy fuerte, pero de cualquier forma, bueno, no se debe de robar, pero como dices tú, o sea, si se compara con gobernantes que hacen unos robos millonarios, y además para favorecer solamente a sus amistades, a sus familias, y el pueblo cada vez más pobre. No, pues esos son los primeritos que deberían de estar en la Tabasco, tuvo que entrar un gobernante de otro partido para meter a la cárcel al bandido de Granier, del gobernador que tenía no sé cuántas camisas de todo el dinero que se robaba. O sea, y aquí, pues entró, después de un partido entró Fox y no hizo nada, y Calderón tampoco hizo nada. Pero es que también... Y ahora el diputado tampoco hizo nada con el anterior. Yo espero que ese espíritu reformista que tiene no le trunque su necesidad de tener un país verdaderamente democrático y obviamente fundado en las leyes, y metan a la cárcel al que haya robado. Así es. Que devuelvan el dinero. No es tanto el ánimo de que lo metan a la cárcel, que devuelvan el dinero. Hay gobernantes que ellos solos se han robado más que todos los delincuentes que están en la cárcel. De todo México, de todo México. Justo? Entonces, o sea, uno solo ha dañado más a México que todos los delincuentes a lo largo y ancho del país, y no le han hecho nada. No, pues eso, la verdad es que en nuestro país estamos llenos de injusticias, y lo que comentábamos, que siempre nos gusta tratar temas positivos, pero eso no hace que estemos fuera de la realidad. La realidad en México ahorita es muy difícil, es una realidad muy cruda, muy dura para la mayoría que somos el pueblo, y unos cuantos que son los favorecidos por los gobiernos, unas cuantas empresas que están millonarias y que cada vez se hacen más millonarias. Entonces se ve cada vez una brecha más grande entre los pobres y los muy ricos, ¿no? Sí, y la clase media ya... La clase media desapareciendo. Está yéndose hacia abajo. Así es. Y ojo, ese es un grave problema. Porque grave. Cuando a la gente se le llega el hambre, sobre todo la clase media empieza a perder pues esos beneficios que tiene de pertenecer a la clase media, es cuando vienen los movimientos sociales. Y un movimiento social bélico, violento, no le conviene a nadie. Por supuesto. Porque finalmente ahí pierden los ricos y pierden los pobres y pierden los de la clase media. Por eso es un llamado a las autoridades. Por favor, y hagan algo, pero verdadero. No nomás en la macroeconomía. No nomás, yo escucho mucho, es que vamos a tener más empleos. Pues sí, pero empleos donde la gente gana 700 pesos a la semana. ¿A quién le dan los empleos? Porque la mayoría de la gente está desempleada. O sea, ¿a quién le dan los empleos? Pero además de que creen empleos, tienen que ser buenos empleos. Así es. O sea, no nada más es para quitarle el hambre al pueblo mexicano, sino para que haga realidad. Fíjate, por ejemplo, a ti te obligan constitucionalmente a que pagues impuestos. Mes con mes. Ok, y tienes que pagar, y si no, hasta la cárcel te andan metiendo. Así es. Bueno, pero también dice
la Constitución que el salario mínimo debe de alcanzar para satisfacer las necesidades de una familia. No, no alcanza. Pues, ¿cómo va a alcanzar si son 60 pesos Aunque diarios? Cordero dijo que sí, que con todo y lujos, pero es mentira. Que quiere ser no presidente alcanza, del PAN. no alcanza. Bueno, 60 pesos debieran de alcanzar para comer, para vestir, para pagar renta o pagar Infonavit, una casa de Infonavit, pagar los servicios de la luz y todo. No te alcanzan, yo creo que ni 300 en la actualidad, o 200. Entonces, quiere decir que ese salario mínimo es injusto, no porque sean 60 pesos, sino porque no alcanza. Y entonces dicen, no, bueno, nadie gana el salario mínimo. Pues no importa que nadie gane el salario mínimo. Yo hacía una semejanza, o relataba una semejanza, en que en el 76 las personas ganaban 27 pesos del salario mínimo, como la tercera parte en la actualidad. Pero la gente se podía comprar 27 tacos. Fíjese. Ahorita ahí en el Sausal, por ejemplo, en Ensenada, hay unos tacos de lengua que valen 25 pesos cada uno. Quiere decir que un trabajador se puede comprar 2 tacos y una soda Y ya. con 60 pesos. Y su familia y sus hijos, No y la casa y los servicios. Oye, si no nos damos cuenta de esto, yo no sé qué está pasando. Exactamente, hay mucha insensibilidad por parte de nuestros gobiernos. Entonces ese es el tema, que todo esto afecta a las familias, afecta la vida en pareja porque te estresa. Lo estábamos comentando mi esposo y yo ayer, andábamos por la calle circulando, todo mundo, o sea, la mayoría, digamos un 99% de la gente que anda manejando anda estresada, la gente que va caminando va pensando, yo creo que en sus deudas, supongo yo, a lo mejor hasta con hambre, porque no se concentran, se atraviesan, o sea, se nota, si uno se pone a observar, yo los invito a que lo hagan, pónganse a observar a la gente que va caminando, a la gente que va manejando. Nadie se ve contento, o sea, estamos en un país donde la gente no está contenta porque no pueden satisfacer, no se pueden satisfacer las mínimas necesidades. Sí, y luego hay críticas de que no, de que uno de que se queja si le ha ido más o menos bien. Es la falta de solidaridad. Cuando tú no estás preocupándote por lo que le está pasando a tu vecino, cuando no estás preocupando por lo que le está pasando al trabajador, entonces estamos en contra de la solidaridad. Claro. Y una sociedad que carece de solidaridad, que carece de ese valor fundamental de un ser humano, pues va hacia el fracaso y hacia el caos. Claro, claro. Y me comentaba una persona que conozco, ¿no? Una conocida, me decía que no, que a ella le parecía que nuestro actual presidente estaba haciendo buen papel porque en Europa se pagan impuestos, porque todos los países de Europa. Digo, sí, pero no hay que comparar cómo viven en Europa a cómo se vive en México. O sea, en México no han combatido la pobreza, pues ¿cómo se van a pagar tantos impuestos? Ahora, lo justo sería que los ricos pagaran mucho más impuestos, si no, aquí se beneficia muchísimo. Yo creo que Carlos Slim y gente de ese nivel son los que pueden deducir más impuestos y los que pagan menos impuestos, ¿no? Y los que somos de la clase media, pues andamos pagando muchísimos impuestos. Pero hay una gran diferencia. Cuando tú estás orgulloso de pagar impuestos, por ejemplo, en los países nórdicos, sí, claro. Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, esos países no tienen casi corrupción. No tienen. Entonces lo que te decía, que esta amiga me decía que a ella le parecía que no, es una comparación muy mala. Para empezar, la comparación es malísima, que estamos bien y que además al exterior hay una muy buena imagen del presidente con su esposa, la actriz Angélica Rivera. Entonces digo, ¿cómo va a ser? ¿Qué nos ganamos o sea, nosotros? ¿qué nos ganamos? Que porque salen en la revista Hola. Bueno, y le dije, ¿sabes que no puede ser posible que una persona piense eso? Porque eso es una frivolidad. O sea, la mujer con ropa de marca saliendo en la revista Hola, cuando en México cada vez hay más pobres. Eso la verdad es una incongruencia. O sea, no es cierto, es en el foro de Davos, en la cumbre de Davos de los países. No, pero sí es cierto que salieron en la revista sí, Hola. Pero no es cierto la buena imagen. ¿No? ¿Sabes qué le dijeron al presidente? Que cómo podía estar hablando de democracia y legalidad en México si había grupos armados tolerados por el mismo gobierno. Ven lo que pasó en Michoacán, lo que está pasando en Guerrero, en Oaxaca. Es quererse poner una venda en los ojos el hombre. Son signos inconfundibles de que ya hay movimientos sociales en ciernes, que las cosas no están funcionando bien. A mí me recuerda mucho al periodo antes de la Revolución Mexicana, en que sí es cierto, el país estaba en una bonanza cuando estaba gobernando Porfirio Díaz, para los ricos. O sea, los ricos estaban ricos, pero los pobres estaban pobres, y la clase media se empezó a presionar. Las huelgas de Río Blanco y Cananeo fueron los que empezaron con el movimiento del estallido, que no lo pudieron parar. ¿Por qué? Porque las condiciones no tienden a mejorar. Claro. Cuando hay una mejoría,
y que tú lo estás sintiendo, que hay mejoría paulatina, aunque sea pequeña, bueno, dices, está bien. O cuando tienes un estado más o menos igual durante un periodo determinado, pues ahí te mantienes. Pero cuando día a día vas perdiendo poder adquisitivo y tu futuro está siendo más borrascoso, entonces es cuando la gente empieza a inconformarse mucho. Y esto lo comenté, lo de esta persona que me decía de la revista Hola y de toda esta buena imagen, porque tú hiciste referencia a la solidaridad. Entonces digo, ¿cómo va a ser posible que no tenemos un presidente y una señora, primera dama, que sean solidarios? O sea, quieren aparentar afuera, quieren ser ahora sí como dicen, candil de la calle y oscuridad en su casa, porque realmente que México está mal y no es congruente una cosa, ni es solidaria ni es congruente una cosa con la otra. Mira, las reformas cuando en la época de Salinas dijeron que íbamos a salir de pobres, y tal vez como país tengamos una buena imagen en cuanto al manejo de la macroeconomía. Pues sí. Pero ellos salieron de pobres. Pero ¿qué de que se ha beneficiado el pueblo? Pues? Digo que nunca fueron pobres, pero bueno. No, pues hicieron muy archimillonarios. Como todos los expresidentes se han hecho millonarios. Sí, claro. Pero, mira, cuando un país está bien, el país es noble, la gente es noble, dice, bueno, malamente, pero dice, bueno, está bien, se hizo rico, pero el país está bien. Pero cuando el país está por los suelos y se siguen haciendo millonarios, pues solamente que la gente no va a estar contenta. No está contenta y se ve. Y cuando tuvimos oportunidad años atrás, mi esposo y yo, de ir a Vietnam, pues eso fue algo de lo que nos gustó mucho. O sea, fue un país que sufrió mucho por la guerra que tuvieron por tan larga con los Estados Unidos y varias guerras antes de la de Estados Unidos. Pero ahora la gente es muy optimista, muy positiva, todo el mundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ellos están haciendo bien las cosas. Porque van así. Que van para arriba. Muy poquito, pero van así. Pero cuando vas así, como vamos nosotros, porque si bien es cierto que el país, como país va así, la gente va así, mira, así va. Ahí está esta diferencia que se está viendo entre los que poco tienen o nada tienen y los que en demasía tienen. Entonces, ese es el problema fundamental. Si no se corrige el rumbo, yo no sé qué va a pasar. Lo que está pasando en Michoacán, en todas esas zonas, las matanzas que hay en todos lados, no son gratis. No. Hay que poner mucha atención. Gobernantes, hacemos un llamado, o sea, piensen en el pueblo, porque la verdad es que los gobernantes viven de una manera muy cómoda, tienen todo, tienen hasta sus servicios médicos, o sea, todo lo que ellos necesiten lo tienen, pero el pueblo no. Así que eso es muy triste. Y todos vamos en el mismo barco. Y todos vamos en el mismo barco, exactamente. Se hunde el que va arriba de las suites, como el que va en las galeras. No se va a hundir el barco y se van a quedar ustedes a flote. Nos vamos a ir todos hasta el fondo del mar, así que eso es muy importante. Y no es negatividad, no, sino por el contrario, es un llamado de atención, un llamado de alerta, una última llamada para que cambiemos las cosas, pero en verdad, no en la verborrea, no en el discurso, no en la retórica, como dicen los políticos. Y no es una crítica por realidad. Crítica nada más, ¿no? Pues es una realidad que le preguntan a la gente. Y lo estamos comentando porque eso es algo de lo que también está afectando a muchas parejas, a muchas familias, a muchos matrimonios, hasta los novios, a todos. Mira, Ana María, por lo que decía tu amiguita, en México cada año se abren nuevas cárceles y se saturan inmediatamente. ¿Qué está pasando? En Noruega están cerrando cárceles. Sí, ¿Sabes por qué? No nos podemos comparar con Europa. ¿Por qué crees que están cerrando cárceles? Porque no hay presos. Precisamente porque hay justicia social. La gente no tiene necesidad de robar. La gente no tiene necesidad de cometer fraudes. ¿Por qué? Porque vive bien. Y ahorita que comentabas eso, Esa es la diferencia entre un país donde sí se pagan impuestos. En las redes sociales apareció una lista, no sé si la llegaste a ver, que decía que si que tenías tal o cual apellido, que eran muchísimos. Por cierto, los míos no estaban ahí, pero creo que Guzmán sí. Que si te apellidabas de esa forma, de esa manera, te iban a dar que debe ser una broma, ¿no? Te iban a dar la nacionalidad española. Mucha gente se emocionó y lo empezaron a pasar y yo creo que muchos querían. Entonces, una persona conocida que tengo por allá en Los Cabos, Poncho Bravo, saludos por cierto, de Hotel Casa Dorada, dice, no, pues es que la verdad a mí no me interesa ser ciudadano de un país que está igual o peor
que México, cuando yo mejor quisiera ser de Dinamarca o de Finlandia no es que esté peor, no es cierto. Peor no. Lo que pasa es que los niveles de satisfacción que ellos tenían son muy superiores a las de nosotros. Claro. Ahora, les están disminuyendo los niveles de satisfacción y están pegando de gritos. Es una clase media que está dejando de ser clase media, pero no estás metiéndose en la pobreza como en México. Pues o en la miseria, pero bueno, que es muy diferente, pero está bien. Él comentaba que le gustaría más entonces ser ciudadano de Dinamarca. Mira, nosotros siempre hemos criticado, por ejemplo, de que si abren las fronteras de Cuba, Cuba se queda sola. Pero si abren las fronteras de México con Estados Unidos, ¿cuánta gente se quedaría aquí? No, pues muy poquito. Pues es lo mismo. Entonces, qué bonito sería que no tuviéramos que exportar personas a Estados Unidos, porque precisamente tenemos fuentes de trabajo dignas, no indignas, porque alguien que gana 700 pesos, con todo respeto, es digno para el trabajador, pero es indigno no para el patrón, para el sistema. Así es. O sea, 700 pesos, por favor. Porque no alcanza. ¿Qué puedes comprar en el supermercado tan caro todo? Por cierto, ya voy a aprovechar también ahí para comentarles que fui a Walmart de Plaza Galerías. Compré nopales, a los 2 días estaban podridos. Yo vi que todos los tomates se veían muy bonitos, a la hora de tocarlos estaban golpeados, pero según me traje los que estaban menos golpeados, estaban podridos al día siguiente. Un trapeador que a la hora de que la muchacha lo mete dentro de la cubeta se quedó con el puro palo en la mano. Entonces digo, ¿qué nos están vendiendo? O sea, no hay control de calidad. No, es un reflejo de las malas condiciones que está la economía. Si te están vendiendo cosas es porque hasta ellos están teniendo problemas. Pues sí, y obviamente que en una manufactura de un producto que se te deshace en las manos, pues es muy mala. ¿Y por qué es? Precisamente porque las condiciones del mercado, las condiciones de la producción están tan atoradas que hasta los mismos productores están teniendo problemas graves en la producción y en el control de la calidad. Así. Pues esto está siendo un caos. Yo no sé por qué no lo quieren ver mucho, ¿no? Y dicen que estamos bien y que vamos progresando. Son mentiras. Hasta los servicios, yo le comentaba a mi esposo, los servicios están pésimos, los servicios de telefonía, los de que ahora todo es 01800 llamas, te dejan ahí hasta 3 horas, nadie te contesta. O sea, se caen los sistemas, ya no digamos el SAT, ¿verdad? Que vuelvo a hacer el comercial. El SAT no se puede ingresar a la página, o sea, quieren ser de primer mundo cuando estamos en el tercero. Entonces yo creo que no se puede saltar así, ¿no? Primero es como los niños, tienen que gatear, después caminar y ya después correr. Aquí quisieron correr de un mes a otro, de diciembre a enero. Estamos mal en México. Por favor, autoridades, hagan caso y pongan un poquito de atención al pueblo. Y otra, mira, un sistema político se legitima en cobrarte impuestos, en ser duro contigo, en perseguir todos los delitos. ¿Sabes cuándo? Cuando te retribuye buenos servicios, claro. Cuando te cumple como gobierno, cuando no hay corrupción, cuando no hay trapacerías, ladrones, etcétera, latrocinios por parte de los políticos. Es cuando tú puedes ser estricto. Tú te vas, por ejemplo, a Barcelona, es una ciudad impecable en la cuestión de la arquitectura y los servicios. O te vas a Estocolmo, o te vas a una de las capitales, a Oslo, en donde vas a ver tú la clase de servicios que te dan, el respeto que se tiene por la policía, porque se lo han ganado. Entonces ahí el ciudadano se siente orgulloso de pagar impuestos, no. porque además son súper sencillos. Así es. O sea, tú, por ejemplo, te llegan a ti, tú vas a pagar 1,000 pesos de impuestos al año. Si lo quieres pagar ahorita, págalo, o si lo quieres pagar cada mes, págalo, pero ya nada más. Pero todavía que lo torturen a uno de ir a sentarse 3, 4 horas, hasta 5 para pagar impuestos, o sea, eso es como increíble, solo en México. Pero mi amor, pues se nos acaba el tiempo. ¿Qué te parece si continuamos para la siguiente sección? Claro que sí. Y ustedes escríbanos para que nos sugieran más temas, y si ustedes quieren que sigamos hablando de política, bueno, sobre todo aquí el experto, gobernantes, en serio, pues es por su propio bien. Así es. Todo lo que nosotros comentamos aquí, bueno, pues queremos que sea de mucha utilidad para todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amiga. Continuamos frente al espejo.